No sé lo que durará el mensaje, pero tranquilo que os dará tiempo para ir a ver al Papa si queréis. Dice Mateo 23:9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, con mayúscula, el que está en los cielos. A veces la gente interpreta este versículo y dice, entonces, ¿por qué llamamos Padre a nuestros padres naturales? Porque eso no tiene nada que ver. Nuestros padres naturales no están hablando en autoridad. Aquí Cristo está diciendo a alguien que se cree que está por encima de los demás. Y entonces por eso dice, no le llaméis Padre al Santo Padre. Pero Él es Santo Padre y nuestros padres no son santos. Entonces hay contradicciones ahí en la vida. Pero bueno, la Biblia está para todos, pero hay algunos que no terminan de leerla correctamente. Hoy voy a hablar de un tema que podría ser la segunda parte de otro tema que hablé hace ya, no sé si fue un par de meses, por ahí, que fue el tema sobre que el reino de Dios se ha acercado. ¿Vale? Entonces, hoy voy a llevar un poco más a la práctica de cada uno de nosotros. Muchas veces cuando te planteas estos mensajes, yo es que no sé hacerlos de otra manera, pero siempre son mensajes que intentan que reflexionemos en nuestra vida personal y en nuestra vida cristiana. Son mensajes para mí de desafío, de crecimiento, de reflexión, de ver dónde estamos cada uno de nosotros y de ver cómo a través de nuestras vidas cristianas otras personas pueden llegar a conocer a Jesús y otras personas pueden ser bendecidas. En Mateo 6:10, en el Padre Nuestro, Jesús dice que oremos diciendo, venga tu reino, porque creo que ese es el deseo de todos nosotros. Pero a veces perdemos de vista este venga tu reino y pensamos que el reino que estamos pidiendo que venga es el reino futuro, es la segunda venida de Jesús. Y no, ese es un reino que va a venir, la segunda venida de Jesús. Pero el reino de Dios ya está aquí entre nosotros, que fue lo que vimos la otra vez. El reino de Dios, como dice Mateo 10, se ha acercado, está aquí entre nosotros. Entonces, cuando decimos venga tu reino, lo que tenemos que tener en mente claramente es que queremos que el reino de Dios ya esté presente aquí entre nosotros, porque está presente entre nosotros. Yo no sé si todo el mundo es consciente de esto, de que el reino de Dios ya está aquí presente. Independientemente que venga después el reino de Dios, cuando venga Jesús, pero ya de una manera plena y total. No ya, digamos, a media, por así decirlo, como podemos estar viviendo en estos tiempos. William Barclay, un escritor, un teólogo, dice al respecto, por lo tanto, dice, con Jesús llegó el reino. Fijaros, dice, con Jesús llegó el reino, ya con Jesús llegó el reino. En Él llegó el reino. Él encarna el reino. Jesús no solo proclamó el reino que iba a venir, sino que Él es el reino demostrado en vida humana. Jesús nos trae a nosotros los mensajes ya reales aquí en la tierra. Entonces, no está hablando de algo futuro, sino que también está hablando de que el reino de Dios es algo que podemos disfrutar aquí nosotros en la tierra. El problema está en que a veces no lo disfrutamos, porque no damos el enfoque correcto a la presencia, a lo que Jesús vino a proclamar. El doctor Orlando Costas dijo lo siguiente, en la vida y ministerio de Jesús, Dios, en la vida y en el ministerio de Jesús, Dios despliega el contenido de su reino con mucha más claridad, amplitud y profundidad que en la vida y en la historia de Israel. Es decir, por eso es tan importante conocer la vida de Jesús. Por eso es tan importante conocer las enseñanzas de Jesús. Por eso es tan importante conocer sus promesas, sus hechos, para que nosotros realmente podamos darnos cuenta de esa realidad del reino de Dios entre nosotros. Porque es que a veces no nos damos cuenta que esa presencia del reino de Dios entre nosotros lo que pretende hacernos es la vida mucho más feliz, mucho más correcta en todos los aspectos, independientemente de las circunstancias personales por las que cada uno pueda estar pasando. Entonces, claro, si yo vivo simplemente pensando en la esperanza de la segunda venida, pues no llego a captar que Dios ya ha aquí
ya nos ha puesto delante toda una serie de normas y de valores que no son restrictivos ninguno de ellos, para que seamos felices. A veces creemos que el hecho de ser cristiano es pues una limitación para nuestra vida. Pero ¿cómo es una limitación para nuestra vida el hecho de ser cristiano? Si gracias a que somos cristianos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y sabemos que si hacemos cosas mal, vendrán consecuencias malas. ¿O no? Pues eso es una ventaja que tenemos. El saber lo bueno. Y Jesús es lo que quiere. Dice, sí, estáis aquí en la tierra, hay sufrimientos, hay dolores, hay muchas cosas. Pero también yo os doy una esperanza y unos valores para saber vivir con esas cosas que tenéis aquí en esta tierra. Y eso es lo que lleva muchas veces a cristianos en situaciones muy difíciles a no amargarse, a no desesperarse, a no suicidarse. ¿Por qué? Porque entienden que su vida tiene un propósito en las manos de Dios y confían en que eso les va a ayudar a vivir muchísimo mejor en la tierra. En Jesús de Nazaret, el reino de los cielos, del que habla Mateo, porque Mateo habla del reino de los cielos, y Marcos habla del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Mateo se dirige a los judíos, y claro, hablarles a los judíos acerca de Dios, del reino de Dios aquí en la tierra, pues era un escándalo prácticamente para ellos. Entonces cambia lo de Dios por el reino de los cielos. Pero Marcos, como se dirige a los gentiles, que no tienen esos problemas del judaísmo, pues sin traba ninguna, pues habla del reino de Dios. Dice, el reino de los cielos se acercó, es decir, estaba ahí. Él, Jesús, es el reino encarnado, es el reino hecho visible, el reino irrumpiendo en las vidas humanas. ¿Por qué? Porque es verdad, cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestras vidas, Jesús tiene que ser visible en nosotros. Él es el que tiene, nosotros somos los que tenemos que hacer visibles ese reino de Dios. Él está en nuestras vidas, ha irrumpido en nuestras vidas y nosotros le hemos dejado entrar voluntariamente y por lo tanto nosotros debemos hacer todo lo posible para que el reino de Dios sea realmente visible. El Evangelio es la predicación del reino. Nosotros cuando salimos a evangelizar, cuando hablamos a la gente, hablamos del reino de Dios. Pero también aquí en esta tierra tenemos que hacérselo entender. Que esto está aquí ya para nuestro disfrute, para nuestra dirección. Y no algo, porque claro, tú cuando a un joven le hablas y le dices, mira, es que la muerte está ahí. Y va a decir, bueno, sí, fíjate, tengo 15 años y lo que me queda a mí para morirme. Mucho, pues no lo valora, no valora mucho las cosas. Y entonces nosotros cuando hablamos del reino de los cielos, cuando nos muramos vamos a ir a los cielos, al cielo, pues hombre, la gente dice, bueno, queda mucho para eso. No, pero nosotros decimos que es que el reino de Dios ya está aquí, que tú ya puedes disfrutar del reino de Dios, las cosas cambian. Y creo que todos nosotros, cuando hemos sido conscientes y hemos cambiado nuestras actitudes acordándonos de las enseñanzas y de las promesas de Jesús, nuestra vida ha cambiado. Y nuestras decisiones han cambiado y nuestra amargura ha cambiado. ¿Por qué? Porque hemos dejado o tenemos confianza en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Hoy voy a hablar de dos temas, que esto lo que he hecho es un pequeño resumen de la vez anterior. Voy a hablar de cómo se entra en el reino. Cómo se entra en el reino, no en el cielo, que eso será por descontado si ya entramos en el reino aquí en la tierra. Yo voy a hablar de cómo se entra en el reino en esta tierra. Y quiero que tengáis durante todo el mensaje presente esta dualidad del que el reino ya está ante nosotros y que el reino futuro se complementará. Es decir, pero no pensemos, cuando hable de venga tu reino, de simplemente en el futuro. En primer lugar, al reino se entra en arrepentimiento. El tiempo, dice Marcos 1:15, se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, está aquí entre nosotros. Dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es decir, nos arrepentimos y creemos. ¿Creemos qué significa? Hacemos lo que creemos, ¿vale? Nos hemos arrepentido de nuestros pecados, aceptamos el reino de Dios nosotros y vivimos el reino de Dios. En el griego se emplea la palabra metanoia para hablar de arrepentimiento, que es una palabra
qué significa conversión. Para entrar en el reino, tanto ahora como en el futuro, es necesario un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de conducta, de dejar un pasado y tener un futuro distinto al que teníamos. A ese reino se entra por cambio, por la conversión y por la fe salvadora en la obra vicaria de Cristo por cada uno de nosotros. Si no hay cambio en nuestra vida, un antes y un después de nuestro encuentro en Cristo, no ha habido conversión. Por mucho que intelectualmente creamos en Cristo y por mucho que nos consideremos cristianos. Es verdad que los cambios no se producen así, pero sí en nuestra vida cristiana tiene que haber un cambio por lo menos progresivo. Si seguimos con los mismos defectos, con las mismas actitudes que antes, algo no está yendo bien. Y vamos a dejar de hablar con palabritas que nos gustan a todos. Tiene que haber un antes y un después, un cambio progresivamente. Si antes eras muy gruñón, ahora ya eres menos gruñón. Si antes eras más orgulloso, ahora eres menos orgulloso. Ahí se va viendo, porque vamos trabajando, que Dios trabaje en nosotros. Y nosotros le pedimos, Señor, haz de mí un vaso nuevo. Quítame las aristas que no me gustan, moldéame bien, porque creo que el que se encuentra a gusto y contento con sus defectos, perdonadme, es muy tonto. Yo soy como soy, pues ya está, pues no, perdóname. Tú puedes ser distinto de como eres, puedes ser mejor, también puedes ser peor, pero entonces ya ni hablemos. Entonces tenemos que cambiar, no hay conversión. Por mucho cristianos que nos consideremos, no te engañes. Si sigues siendo el mismo, no has entrado en el reino de Dios, en esa tierra. Y lo peor es que no vas a entrar en el reino de Dios y los cielos. Siento ser tan duro, pero es así. Ya basta de pañitos calientes. Ya basta de falsedades en nuestra apariencia cristiana. Ya basta. Que siempre estamos diciéndonos que es que los demás no se hacen, no se convierten, no sé qué. Bueno, pues cada uno tendrá que ver la parte de culpa que tiene en esas situaciones de los demás. Porque cada uno es libre y toma sus decisiones. Pero es que si encima yo, que me considero cristiano, estoy dando unas imágenes que no son cristianas, pues lógicamente esa gente va a decir, tú a mí no me vengas a hablar de esas cosas. Se entra por arrepentimiento. En segundo lugar, se entra en fidelidad. Y Jesús le dijo, no a cualquiera, sino a los que querían ser sus discípulos, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. A ese reino se entra no por si acaso, sin plena convicción, sino tomando la decisión firme de perseverar, de querer ser un auténtico hijo de Dios. Tenemos que entrar con esa convicción, no simplemente por el hecho de a ver qué pasa, a ver qué es lo que hay aquí. Sabemos y se entra sabiendo que el camino no va a ser fácil. Se entra sabiendo que a veces vamos a tener que renunciar. ¿A qué? A nuestro yo, a nuestra soberbia, a nuestra comodidad, a nuestro interés. Se entra sabiendo que es nuestro ejemplo, nuestro ejemplo, sabiendo quién es nuestro ejemplo en amor, en perdón, en humildad, en servicio. En definitiva, sabiendo que nuestro Señor no nos ha dicho que la vida del cristiano iba a ser fácil, sino al contrario, que en este mundo íbamos a tener problemas y dificultades, pero siempre dijo que al final, victoria. Nosotros decimos que Cristo es nuestro Maestro, y por lo tanto, si es nuestro Maestro, nosotros tenemos que imitarle a Él, en todas las cosas, por mucho que nos cueste. Pero es que hay veces que hay gente que personas dice, bueno, Jesús, era Dios. No, Jesús, era hombre cuando estuvo aquí. Y Jesús nunca nos pide cosas que como personas no podamos cumplir. No, porque Él sabe como hombre que estuvo aquí, a veces todo lo que sufrimos, todas las tentaciones, pero Jesús sabe que en sus fuerzas y en sus valores nosotros podemos vencer esas cosas. Entonces cuando Jesús dice, o podemos hacer esas cosas, podemos amar, perdonar, servir,
etcétera, etcétera. Jesús, como digo, está siempre en nosotros y con nosotros. Nunca nos ha dejado solos. Jesús, cuando se va al cielo, les dice a los apóstoles que se ponen tristes porque se marcha, dice: no os preocupéis, tranquilos, yo me voy, pero os voy a enviar a otro, que es igual que yo. Y con una diferencia: yo me voy, he estado 3 años, pero el que venga va a estar con vosotros hasta el fin de los días. Él está en nosotros. Y por lo tanto nosotros podemos todas las cosas. Otra cosa es que seamos capaces de dejar nuestro orgullo, y de rendirnos en muchas circunstancias, incluso a veces hasta de pasar por tontos, con tal de que Cristo sea enaltecido en nosotros. Perdonadme, personas fluctuantes en su fe, que entran y salen del Evangelio, o sea, de la vivencia del Evangelio de la Iglesia, no califican para ser candidatos del reino. No seas tibio, pues no estarás en el reino ni en esta tierra ni en la vida eterna. No te engañes, no te engañes, no seas soberbio, no quieras seguir siendo como eres, no quieras seguir viviendo en la comodidad de tu vida. En tercer lugar, a este reino se entra en pobreza espiritual. Dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice bienaventurados los pobres en espíritu, no los débiles, no los blandengues, No confundamos las cosas. A veces, no, yo que soy... No, los pobres en espíritu, dice, aquellos que se saben que son y sin embargo reconocen que no son absolutamente nada, sin Dios. Yo sé lo que soy, sé lo que hago, pero no soy nada sin Dios en mi vida. Son aquellos que se han despojado de sí mismos para mostrarse ante Dios con humildad y naturalidad, como creyentes que reconocen que necesitan de su gracia, de su amor y de su fortaleza. Es decir, podremos tener los dones que tengamos, que el Dios nos haya dado a cada uno, pero reconocemos que por encima de nosotros está Dios. Y que todo lo que somos se lo debemos a Él. Y que seguimos, por mucho conocimiento intelectual que tengamos, por mucho dinero, por muchos valores, necesitamos siguiendo de su gracia, de su amor y de su fortaleza. Los pobres en espíritu son aquellos que saben que no son nada sin Dios. Los pobres en espíritu son aquellos que no les importa negarse a sí mismos, ser los últimos en toda vanidad y orgullo, con tal de que Dios a través de ellos sea glorificado. Los pobres en espíritu son los Juanes Bautistas, que saben quién es su Señor y que saben que ellos son los voceros del mensaje de Dios. Pero no solamente los voceros en palabras, sino también en hechos. Juan el Bautista siempre dijo, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas, Señor. ¿Qué pasa? ¿Que nos tratan mal alguna vez? ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Voy a salir a revolucionar que yo soy el machito? Yo soy... Pues a lo mejor no tengo que hacerlo. A lo mejor no tengo que hacerlo. Con tal de que la gente vea en nosotros el amor de Cristo, el perdón, la renuncia en muchas cosas. A veces somos... Pues que nos sentimos inferiores porque no nos consideran, porque no nos valoran, porque hacemos muchas cosas y parece que nadie se da cuenta. ¿Y qué? ¿O tengo que recordar lo que dice Mateo? Si tú cuando haces cosas buscas el aplauso de los hombres, pues ya tienes tu premio. No busques el cielo, ya el premio lo has tenido aquí en esta tierra. Si tú cuando haces cosas, aunque no te aplaudan, sigues haciéndolas, ya tendrás el premio de los cielos. En cuarto lugar, al reino de los cielos se entra ya en esta tierra en sufrimiento. Dice Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Fijaros, los que padecen persecución por causa de la justicia. La gente, alguno dirá, bueno, por la ley, porque me persiguen los políticos. No, por causa de la justicia, por causa de las cosas que haces, que debes hacer, que son las correctas de hacer. Y te persiguen. No porque te estén negando a la ley, sino porque estás viviendo en integridad cristiana. Estos son aquellos que aman a Dios por encima de todas las cosas, por encima de este mundo, por encima de las pruebas, por encima de las tribulaciones, de las injusticias e incluso por encima del rechazo de su familia,
de sus amigos, de sus vecinos, de sus compañeros. Son los que aman a Dios por encima de las comodidades, de las prebendas y del reconocimiento personal. Son los que primero Dios y su justicia y todo lo demás por detrás. Dice Romanos 8:36, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y yo sigo añadiendo, o el cansancio, o la distancia, o los compromisos familiares o sociales, o el ocio, o la apatía, o la enfermedad, o las excusas doctrinales, o la mala imagen de otro cristiano. A veces buscamos excusas para no saber sufrir en el reino, porque es verdad, tendremos razón en muchas cosas y nos atacarán, pero tenemos que saber aceptarlas como parte de nuestro ministerio, como parte de nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Los que nada de lo que he dicho en Romanos 8:36, y he añadido después yo, esa parte de Dios, son los bienaventurados. Si tú pones a tu familia por delante, pues lo siento mucho. Luego hablaré de ese tema, porque no quiero que nadie confunda las cosas. Si tú amas mucho más tu cansancio, tu comodidad, sufre el que dice, estoy cansado, pero voy y hago lo que tengo que hacer. Estoy cómodo aquí, pero me levanto, porque hay otro que necesita de mí. Eso es sufrir. No es solamente sufrir que venga con un látigo, que me persigan o que me metan en la cárcel, que a veces idealizamos las cosas y pensamos que todo eso, no, hay muchas cosas que para muchos son sufrimientos de nuestra vida, pero sabemos decir no, a pesar del cansado, de la distancia, es que vivo tan lejos, es que tengo familia que viene, bueno, pues muy bien, después a partir de las 2 quedamos. Es que a veces, no sabemos poner por delante el reino de Dios. Y creemos que nosotros podemos igualar a Dios con el resto de las cosas de la vida. Que no. Si nosotros decimos que el Señor es su majestad, que es el rey, pues tendrá que tener un puesto antes de dignidad sobre todas las cosas. Y sobre todo es importante que la gente sepa hasta qué punto Dios es importante en nuestras vidas. Y no que cualquier cosita, pues lo preteremos a Dios. Entonces, no sé, está muy bien, yo me voy a una boda y me acuesto a las 4 de la mañana, ¿sí? ¿Y qué? Pues me levanto a las 10 o a las 9 y vengo al culto. Bastante gracias tengo que dar a Dios que me ha permitido disfrutar de la boda. Pero no, ya es que... ¿Pero ya qué? ¿Tan débiles somos en todas las cosas? ¿Que no sabemos sufrir? No sé, lo siento. Pero yo creo que en la vida... Dios nos ha hecho con una mente para que dominemos nuestro cuerpo, en lo que podamos dominarle, y no que sea el cuerpo el que nos lleve por sus terrenos, porque el cuerpo por naturaleza es vago. Por el cuerpo por su naturaleza no quiere hacer nada, ¿o no? Pues sí, si estoy mintiendo me lo decís. Nosotros hacemos muchas cosas porque la cabeza nos dice tienes que ir. Tienes que ir a trabajar, tienes que ir a estudiar, tienes que ir al colegio. Pero nadie va a trabajar o al colegio porque quiere ir, sino porque la cabeza le dice al cuerpo, chico, tienes que ir, porque si no luego no vas a comer. En quinto lugar, se entra al reino como un niño. Y dijo, de ciertos os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Un niño se caracteriza para mí por 3 cosas. En primer lugar, por obedecer y por confiar en sus padres. La obediencia y la confianza en el cristiano son 2 requisitos esenciales para entrar en el reino de Dios. Obedecer, ¿por qué? Porque la verdad, con nuestra mente humana no podemos llegar a entender toda la obra de Dios. No podemos llegar a entender lo que es Dios, la grandeza de muchas cosas. Pero a veces nosotros decimos, bueno, nosotros tampoco entendíamos cuando éramos niños muchas cosas de nuestros padres. Y sin embargo les obedecíamos, porque creíamos que teníamos que obedecerle, a pesar de que no entendiéramos las cosas. Y confiar, ¿por qué? Porque confiábamos en que nuestros padres, cuando decían las cosas, era verdad. Y nosotros decíamos que nuestros padres eran los mejores, eran nuestros ídolos, eran nuestras...
alguien que realmente estábamos dispuestos a poner la mano en el fuego por ellos. Y es importante obedecer y confiar, ¿vale?, en los valores de Dios, en las normas de Dios, en las promesas de Dios, en todo lo que Dios nos ha dicho. Pero también nosotros tenemos como personas obligaciones. No podemos creer porque sí las cosas. No podemos creer porque alguien nos lo haya dicho que eso es así. No podemos incluso ni creer porque leamos en la Biblia ciertas cuestiones, sino porque nosotros, que Dios nos ha dado esto, hemos escrutado las Escrituras, hemos escrutado lo que nos dicen y llegamos a conclusiones que a veces llegaremos a entender y otras no llegaremos a entender, pero nosotros como cristianos no podemos ser unos vagos intelectuales, no podemos vivir simplemente con lo que se nos da. Tenemos que, lo que se nos da, hacerlo nuestro, pero a través de una reflexión personal, de una crítica personal sobre lo que se nos dice, ¿vale? Y no es malo. A veces hay cosas que no vayamos a entender, pero decimos, bueno, yo no tengo la mente de Dios, o yo no tengo la mente de Juan Lázaro, y entonces tendré que aceptarlo. Pero confío porque Dios es omnisciente, Él todo lo sabe, yo no, yo soy un hombre con limitaciones, pero Dios no quiere gente que no se esfuerce, que no escudriñe su palabra, que no la desmenuce, que no la conozca, que no la viva. Pero nosotros le obedecemos a Dios en las cosas, todas sus normas que están claras, e incluso en aquellas cosas que no están claras, porque nuestra mente no nos da nada de más. Y confiamos que la suya sí sabe por qué dice las cosas. Y entonces las hacemos, porque confiamos en que Dios es un buen Padre, es un santísimo Padre, que nos quiere y quiere lo mejor para nosotros. Y entonces las hacemos, por eso, porque confiamos en Dios. Entonces, tenemos que ser capaces de obedecer y confiar, pero no, como digo, simplemente porque somos cristianos, sino porque esto lo hemos hecho nuestro. Lo hacemos nuestro. Hasta donde llegue cada uno, lo hacemos nuestro. Y en tercer lugar, un niño también se caracteriza por su inocencia. Y esta inocencia es necesaria para entrar en el reino de los cielos. Porque fijaros, nos evita pensar mal de todo y de todos. Porque nos hace vivir con alegría, disfrutando del día a día y de las cosas que se nos ofrecen en cada momento. Porque no juzgamos, porque vemos la bondad y no la maldad. Porque en definitiva, para un niño no hay nada malo en nadie y en nada que les pueda apartar y desilusionar de la vida gozosa de Cristo. Dice Pablo en Filipenses: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es en buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Personalmente estoy muy cansado de los que de entrada piensan mal, de todos y de todo. Hay gente que siempre piensa mal. Y la palabra nos dice que estamos llamados a creer lo bueno de todo el mundo, mientras no se demuestre lo contrario. No, hay muchos cristianos que siempre piensan mal, de este, del otro, que por no sé qué, que esto lo hace por esto, que el otro lo hace no sé qué, y quién es esto. No, perdonadme. Tenemos que creer, porque si no creemos en la gente, en lo que nos dice incluso la gente, vamos a vivir una esquizofrenia en nuestras vidas, porque nos va a llegar a desconfiar de todo el mundo. Y no vamos a confiar absolutamente en nadie. Nosotros vivimos en la inocencia de un niño. Y si alguien nos dice algo, le creo. Y si es cristiano, más, porque la palabra de Dios dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Eso dice la palabra, pero luego muchos de nosotros decimos cosas que no. Decimos sí y después que no. Sí, te voy a llamar y no te llamo. Sí, voy a ir a verte y no va a verte. Sí, voy a venir a esta actividad y no viene. Pues di que no, si no pasa absolutamente nada. O sea, aquí somos todos libres. Pero no digas cosas que luego no vas a hacer, por quedar bien al respecto. Entonces, quiere decir, nosotros estamos llamados a creer a la gente. Si después demuestra que nos han mentido, pues le diremos, eres un mentiroso. ¿Vale? Eres un mentiroso.
Pero ahí viene la segunda parte, que como somos cristianos le tendremos que perdonar. Y le tendremos que darle otras oportunidades, ¿verdad? O le vamos a marginar ya para siempre. Porque hay muchas veces que nosotros estamos deseando que la gente se arrepienta, pero cuando un cristiano peca, parece que ya no tiene perdón de ninguna clase. Ya le arrinconamos, ya no contamos con él para nada. No, hombre, si el Señor contó con los pecadores que se arrepentían. Ahí tienes a Pedro, contó con él y le llegó a dar pues mucha cancha. Hemos hablado de cómo se entra en el reino de Dios. Ahora bien, también del reino de Dios se puede salir. ¿Qué nos puede excluir del reino de Dios en esta tierra? Por descontado, si en esta tierra ya estamos excluidos. Y si estamos dentro del reino de Dios en esta tierra, en la vida futura estaremos en el reino de Dios. En primer lugar, y este es un tema recurrente, que la verdad que a mí personalmente me duele mucho cuando oigo y veo actitudes de estas, de las que voy a hablar. Nos excluye del reino de Dios la falta de perdón. La falta de perdón. Y hay cristianos que encima presumen de que no perdonan. Yo a este no lo voy a perdonar en la vida. Dice Mateo, pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y asiendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Recordad, el siervo de la parábola, ese siervo que cogió a este que le debía 100 denarios, que era Aná, calderilla, comparado con los 10.000 talentos que él debía, a él, con esa deuda tan grande, su señor le perdonó. Y él, ese señor que le debía 10.000 talentos, tuvo misericordia, le soltó y incluso le perdonó hasta la deuda. Este siervo perdonado, que experimentó la misericordia de su dueño, fue donde su consiervo que le debía 100 denarios y le obligó a pagarle. Y como éste no podía, lo metió preso. Pero ¿no te acuerdas de lo que acaban de hacer contigo? Y por 100 denarios le metes preso. El señor del siervo, aquel que le perdonó tanto, tuvo que castigar al siervo que había perdonado y que no quiso perdonar a su consiervo. Por lo tanto, le excluyó del reino. Porque si Dios no nos perdona, no vamos al reino. Le excluyó del reino porque no le perdonó y le mandó a la cárcel. Una pregunta, después del tiempo que llevas como cristiano, ¿todavía sigues sin perdonar ofensas? ¿Alguna ofensa? ¿Todavía sigues ahí teniendo cositas en tu mente? ¿Todavía sigues odiando a alguien? ¿Sigues amargado por el daño que te pudieron hacer tus padres? ¿Tu cónyuge? ¿Tus amigos? ¿Algún hermano en la fe? ¿Y piensas, sinceramente, que así vas a entrar en el reino de los cielos? ¿De verdad piensas que vas a entrar sin perdonar? De verdad, perdóname. No os engañéis. Podéis coger los domingos e iros a otro sitio. A la piscina, ahora que va a empezar el buen tiempo. Dice Marcos, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es cierto, a veces hay gente que nos hace daño, daños muy fuertes, muy grandes, es verdad. Pero Dios nos dice que por muy grande que pueda haber sido el daño o la ofensa que hayamos sufrido, es pequeñísima en comparación con la ofensa que nosotros le hemos hecho a nuestro Dios. Y sin embargo, Él nos lo ha perdonado, nos lo ha perdonado. Algunos, como digo, se toman estas palabras en broma y siguen sin perdonar. Y lo peor de todo es que piensan que están en el reino. Eso es lo más triste. Porque cuando uno se da cuenta que tiene una droga, que tiene una adicción, es cuando empieza a curarse. Mientras no se da cuenta que tiene eso, no empieza a curarse. Pero si tú crees que tu no perdón, que no tienes nada que perdonar porque te consideras superior, porque te ha hecho mucho daño, pues entonces no vas a estar en el reino, lo siento mucho. Dios dice que amemos ¿a quién? ¿Solamente a los que nos caen bien? Dice que a todos, incluso a los que nos ofenden. Eso es lo que dice Dios. Lo siento, no lo digo yo.
Pero es que nosotros estamos aquí porque decimos que somos cristianos y decimos que Cristo es nuestro maestro y que nosotros queremos ser como nuestro maestro. Pues Cristo perdonó todo el daño que se le hizo, todo el daño que se le hizo. ¿Para qué? Para que nosotros viviéramos. En segundo lugar, se sale del reino por la falta de integridad espiritual. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta es otra advertencia que muchos toman a broma. Las credenciales ministeriales, hay algunos que dicen, yo es que soy un gran siervo del Señor, yo es que soy el pastor de la iglesia, yo es que soy el que hago todo aquí. Pues bien, ni eso, ni el que sea profeta, ni el que haga exorcismos, ni el que haga milagros, ni el que sea religioso, ni el que sea muy activo religioso, ni el que se considere muy santo, garantiza la entrada en el reino de Dios. Nada. Tú puedes venir aquí con esa cara pía y tal. Yo no discuto con nadie. Todo me parece bien, hermano. Y luego por detrás, ¿vale? Bueno, pues todo eso no vas a ver entrar en el reino de los cielos. Porque el que entra en el reino de los cielos es el que hace la voluntad de Dios. Ese es el reino de los cielos, el que entra en los cielos. El que hace la voluntad de Dios. Y hay gente que hace la voluntad de Dios. Y esa es la que va a entrar en los cielos. Y las obras y las actitudes que tenemos son las que en realidad demuestran si realmente estamos en la voluntad de Dios, y es la voluntad de Dios la que manda en nuestra cabeza y en nuestro hacer. ¿Vale? No, Señor, yo. No, perdóname. Menos Señor, y más hacer. Y más hacer. Decía alguien que no sé quién es porque la he tomado, pero me ha gustado, dice, Señor, enséñanos a creer lo que predicamos. A veces predicamos y no creemos, es decir, no lo hacemos nosotros. Dice, enséñanos a creer lo que predicamos y a predicar lo que creemos. Porque tenemos que predicar todo el consejo de Dios al respecto. Y si creemos lo que predicamos y predicamos lo que creemos, entonces estaremos seguros de que estamos en el reino de Dios, en esta tierra. No vivamos dobles vidas, de verdad. No vivamos. Si lo que voy a decir o lo que voy a hablar no va a edificar, no lo digas. No lo digas. Es preferible que lo digas a que digas cosas que después no sientes, o cosas que no son las que debes decir. Y en tercer lugar, se sale del reino por la falta de negación personal. Y decía a todos, en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y dice Mateo 10:37-39, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Vamos a desgranar un poquito estos textos. La vida del cristiano, ¿hay alguien que no lo sepa esto? Debe tener negaciones, a veces. Porque así lo exige el amor de Dios. Y el amor de Dios. Porque así lo exige el amor de Dios y el amor a Dios, perdón. El amor de Dios nos exige que por amor suyo nosotros, a veces tenemos que renunciar a cosas. Pero también el amor a Dios, porque le queremos, porque queremos darle la honra y la gloria que se merece, también tenemos que renunciar a cosas. ¿Verdad? Porque queremos que Él sea el que esté ahí por encima de nosotros. ¿Qué negaciones deben formar parte de nuestra vida cristiana para que Dios no se sienta postergado? En primer lugar, hay que negarse a las posesiones materiales o al materialismo, es decir, a la fe en las cosas. ¿Para qué? Para poner la fe y la seguridad en Dios. Un rico no es excluido del reino por ser rico, sino por el hecho de en dónde están sus prioridades, dónde está su corazón.
Dice Mateo, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. No dice que no va a entrar. No va a entrar si tiene el corazón puesto en sus riquezas. Pero si tu corazón está puesto en Dios, claro que entrarás. Y ojalá todos fuéramos ricos aquí y tuviéramos nuestro corazón puesto en Dios. Ojalá fuera así, porque Dios no quiere que seamos pobres. Pero si nuestro corazón... Entonces tendremos que darnos cuenta de que las posesiones materiales no es lo fundamental en la vida. Es importante, pero no es lo fundamental en la vida. Porque eso tal como viene, se puede marchar. Y por mucho que tengamos, todo se quedará aquí. Y solamente nos llevaremos lo que hayamos guardado aquí en nuestro granero. Y lo que hayamos hecho por los demás. En segundo lugar, debemos negarnos a todo aquello que nos impida o nos limite darle al Señor toda la prioridad, la adoración y el honor que se merece. No se trata de no amar a los nuestros, como dice aquí, el que ama a padre o madre no es Dios. No. Dios no está diciendo que no amemos a la gente. No dice que no amemos a nuestros padres, a nuestras madres, no. No dice que los descuidemos, no dice que los abandonemos, sino que a la hora de que tener que poner prioridades en la vida, a la hora de quién tengamos que servir, tendremos que tener claro que Dios está por encima de ellos. O sea, a mí mi mujer me dice, no vengas a la iglesia, y yo no vengo a la iglesia, pues la estoy poniendo ya por delante de Dios, que dice que no me dejes de congregar. Entonces te dice, no, tú quédate en casa si quieres, que yo iré. Entonces, no se trata de que no nos quedamos, se trata de dónde ponemos a Dios delante de aquellas cosas que para nosotros son todas muy importantes, como son la familia. Se trata de que si otros nos ponen la disyuntiva de ellos o Dios, tengamos claro que la decisión siempre debe ser de Dios. En tercer lugar, la negación nos debe llegar a cargar con toda nuestra vida, con nuestros problemas, con nuestras enfermedades, con nuestras contradicciones, con nuestras frustraciones. En definitiva, lo que dice aquí, cada uno debe cargar con su cruz o con las cruces. Porque hay veces que todas estas cosas pues nos impiden llevar una vida cristiana. Porque resulta que lo que decía antes, que es que mi cuerpo me manda. Y, sí, estás enfermo, sí, es verdad. ¿Y qué? Pues hombre, haz lo que tú puedas. Haz lo que tú puedas. Primero da testimonio de quién crees, de quién tienes puesta la fe, de cómo aceptas la enfermedad en tu vida, de cómo a través de esa enfermedad testimonias a otros, de la confianza que tienes en Dios. Y que pase lo que pase, será mejor. Eso es lo primero, dar un buen testimonio en la confianza que tenemos en Dios. Y en segundo lugar, pues chico, ¿qué pasa? ¿Que toda la vida vas a estar limitado total y absolutamente no hacer nada? Nadie te pide que hagas cosas que no puedes físicamente, pero a lo mejor hay cosas que sí las puedes hacer. Y hay contradicciones, hay frustraciones en nuestra vida, cosas, pero son nuestras cruces. Y yo por ese tema, porque uno hable mal de mí, o porque el otro no sé qué, porque no sé allá, pues es mi cruz. Yo cargo con ella y hago lo que tengo que hacer. Cada uno cargue con su cruz, ¿vale? Nada nos tiene que impedir hacer las cosas de Jesús. Amar a todos, perdonar a todos, ayudar a los necesitados, visitar a los enfermos, renunciar a las comunidades, a nuestras comunidades. ¿No hizo esto Jesús? ¿No lo hizo? ¿No cargó con su cruz? ¿No hizo lo que el Padre le pidió que hiciera, a pesar de que había sido azotado, maltratado, enfermo, no se encontraba bien? Y sin embargo, cogió la cruz y se dirigió al Calvario. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenía que hacer. Eso es lo que tenía que hacer, ir al Calvario. Y allí, en efecto, perdió la vida física. ¿Pero dónde se encuentra ahora Jesús? Se encuentra en la vida eterna, a la derecha del Padre, disfrutando de las cosas del cielo. Y a veces nosotros queremos conservar la vida, y la queremos conservar para siempre. No sé, perdonadme. La queremos conservar para siempre. Nadie somos conscientes de que nuestra vida tiene unas limitaciones. Y al final, cuando nos marchemos de aquí y echemos la vista atrás, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho?
Sí, tenemos muchas casas, tenemos muchas cosas, tenemos un coche muy bueno. ¿Y qué más? ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos estado con la gente que queríamos? ¿Hemos compartido tiempos con las personas? ¿Con nuestra familia, con nuestros padres? ¿Hemos compartido tiempos? ¿Hemos visitado enfermos? ¿Hemos ayudado a gente que estaba necesitada? Tendrás mucho, pero materialmente, aquí probablemente no tendrás absolutamente nadie. Es lógico, porque somos humanos, que queramos conservar la vida, pero no, por no seguir a Jesús, por no haberle puesto por delante en la vida y en la de otros, la habrás perdido en esta tierra y, lo que es peor, como digo, en el cielo, y no reinarás con él. ¡Qué pena! Porque estoy seguro que todos deseamos estar en el cielo. ¿Hay aquí alguno que quiere estar en el cielo? ¿Hay alguno? Que lo diga. Yo creo que todos queremos estar en el cielo. Pero para llegar a ese cielo, antes tenemos que vivir el cielo aquí en la tierra. Y se puede vivir el cielo aquí en la tierra, de verdad. Yo cada día estoy más convencido de que así son las cosas. Dios no nos está pidiendo nada imposible. Simplemente Dios nos pide que seamos consecuentes con lo que decimos que creemos, con lo que conocemos, que otros realmente a través de nosotros, a veces sin hablar, puedan ver a Cristo en nuestras vidas, en nuestras formas, en nuestras actitudes. Termino. La expresión venga a tu reino es una petición que le hacemos a Dios, el Padre, para que en Jesucristo establezca su voluntad en nosotros, aquí, en su tierra, que la voluntad de Él sea nuestra. Es aceptar el señorío, cuando digo venga a tu reino, en obediencia y en compromiso. Ese reino de Dios debe ser algo que nosotros actualicemos día a día, en nuestra vivencia diaria. Tenemos que ir actualizando ese reino de Dios y corrigiendo cuando en algunos momentos veamos que no estamos en la plenitud del camino. Si no es así, si no somos capaces de vivir el reino de Dios en esta tierra, será muy difícil que nosotros estemos en el reino de los cielos eternamente. No nos engañemos. Cristo nos ha llamado a cambiar vidas nuestras y vidas de otros. Y solamente las cambiaremos si realmente, primeramente, hemos cambiado nosotros, nos hacemos humildes, nos quitamos soberbias, nos quitamos orgullos y, si es preciso, nos hacemos hasta felpudo de los demás. ¿De acuerdo? Que el Señor os bendiga.